Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues vamos a continuar con lo que quedó pendiente ayer. Nos quedamos viendo la gran diferencia entre el discipulado del mundo contra el discipulado de Jesús. Y vimos que hay 4 puntos. Número 1, ser popular frente a rechazar la popularidad. Ser grande frente a rechazar el grandísimo. Ser exitosos frente a rechazar el exitismo. Y evitar el sufrimiento y el fracaso frente a abrazar el sufrimiento y el fracaso. Ayer solamente tocamos el primer punto, ser popular frente a rechazar la popularidad. Y el título de hoy es abrazar al Jesús crucificado, no al modernizado. Y el segundo punto del discipulado de Jesús contra el discipulado del mundo es ser grande frente a rechazar el grandísimo, o sea, el afán desmedido de alcanzar la grandeza según la define el mundo. Toda cultura y todo esfuerzo humano tienen sus maneras de honrar a aquellos que alcanzan la grandeza. Le damos premio Nobel para reconocer los logros académicos, culturales, científicos. Están los premios Oscar o premios de diferentes tipos para las actuaciones sobresalientes en las películas, en los escenarios. Les damos medallas a los atletas olímpicos y trofeos a los campeones de las copas mundiales, de los Super Bowl, y levantamos monumentos, creamos días de recordación o Memorial Day, como le llaman en Estados Unidos, e incluso hasta canonizamos, hacemos santos a aquellos que hacen grandes cosas por la humanidad. Y también creamos definiciones de la grandeza a partir de nuestra propia cultura y nuestra familia de origen. Ahora, la grandeza en cualquier familia o cultura dada podría incluir obtener todas las calificaciones sobresalientes en los estudios, graduarse en una universidad prestigiosa, convertirse en un abogado o médico, casarse, tener hijos, convertirse en pastor o obrero cristiano por vocación, y la lista es larga. Y esa misma dinámica funciona en el ministerio, aunque con frecuencia de manera inconsciente. Nuestros deseos de grandeza podrían tomar la siguiente forma. Por ejemplo, hay quienes piensan, es que quiero edificar una gran iglesia donde asistan 100, 200 o incluso 500 personas a los servicios. Quiero levantar un gran ministerio que alcance con eficacia a la gente joven. Quiero dirigir un grupo pequeño, estupendo, que crezca con rapidez. Quiero ser un miembro de la junta que le ofrezca sabiduría y dirección al ministerio. Quiero ser un magnífico miembro del equipo de oración que ayude a liberar el poder de Dios sobre las personas. Quiero ser un gran maestro de la palabra de Dios. Quiero ser un donante generoso para los ministerios. Una vez más, el peligro está en la audiencia. ¿Para quién estoy buscando ser grande? ¿Cuál es la motivación más profunda, inconsciente con frecuencia, que hay detrás de mis visiones y sueños? Jesús nos llama a todos a la grandeza, pero esa grandeza es diferente por completo a lo que el mundo define como grandeza, lo cual él condena. La visión culturizada que el mundo tiene de la grandeza y que la mayoría de nosotros experimenta es lo que se podría llamar grandísimo o grandismo, como lo describe alguien. El grandismo es una importante enfermedad socioespiritual y una fuente principal de una fe falsa. Ese grandismo fue el que llevó a los fariseos y a los maestros de la ley a considerarse a sí mismos superiores a todos los demás. Sus conocimientos de las escrituras y su celo legalista les ganaron ciertos privilegios, como los primeros o mejores asientos en las sinagogas.
sus títulos honorarios y los ropajes distintivos que los diferenciaban de los demás. No obstante, su grandismo contrastaba con la vida y el ministerio de Jesús, que no tenía nada de grande según las normas religiosas y culturales de aquellos días. Los comienzos de Jesús no fueron grandes. Jesús fue puesto en un pesebre cuando nació en una pequeña población y dentro de una familia pobre. Tuvo que huir como fugitivo y ser un refugiado en Egipto. Creció en un pequeño poblado llamado Nazaret, considerado como un pueblo de donde no podía salir nada bueno. A diferencia de otros prominentes rabinos de aquellos días, no había estudiado en ninguna de las escuelas o de las escuelas rabínicas establecidas en Jerusalén. Los discípulos de Jesús no eran grandes personajes tampoco. Los miembros del personal y el equipo de liderazgo que eligió eran galileos y la mayoría de ellos obreros y pescadores sin estudios. No eran personas respetables, de gran influencia o intelecto, y con toda seguridad no impactaron al mundo durante los 3 años que estuvieron con Jesús. El ministerio de Jesús tampoco era grandioso. Jesús pareció tener algo así como un ministerio de ambulancia que iba por todas partes recogiendo a las víctimas destrozadas de la opresión, en lugar de esforzarse por echar abajo las malvadas estructuras opresoras políticas, militares y económicas de sus días. Los milagros de Jesús tuvieron lugar en su mayoría en los lugares más remotos de Galilea, no en lugares estratégicos como Jerusalén o Roma. Los fariseos y los saduceos, así como Herodes y el imperio romano, permanecieron todos en el poder. El mandato dado por Jesús a sus seguidores sobre amar a sus enemigos dentro del contexto de la cruel opresión de los romanos parecía una estrategia débil e ineficaz para el cambio social. Ahora, el impacto de Jesús no era grande. Las pequeñas poblaciones en las cuales Jesús concentró su ministerio y sus milagros, como Capernaum, Bethsaida, Corazín e incluso su pueblo Nazaret, lo rechazaron. Ni siquiera parece haber tenido la capacidad suficiente para convencer a Judas, su tesorero, y uno de los 12, a fin de que permaneciera con él cuando la situación se puso difícil. Hasta Juan el Bautista dudó de él mientras estaba sentado en la prisión en Mateo 11:3. Mandó decirle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús sabía que así como él había renunciado a la grandeza cuando Satanás lo había tentado en Mateo 4 del 1 al 11, también nosotros debemos tomar las mismas decisiones de rechazar categóricamente el grandismo por la amenaza mortal que significa. De hecho, Jesús nos llama a abandonar por completo la idea de la grandeza y la alta posición, incluso en los asuntos espirituales. Así que de la misma manera en que debemos ser populares para Dios, debemos ser grandes para Él también, buscando únicamente su aprobación. Y cuando ya estemos en su presencia, escuchar las palabras de Mateo 25:21. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. La senda, el camino que Jesús nos llama a recorrer, implica alejarnos deliberadamente de ese grandismo para ser pequeños o humildes. Jesús dijo: el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos, en Mateo 18:4. Una humildad así no es humillación, desprecio de sí mismo o complejo de mártir. En lugar de esas cosas, es una humildad que se expresa en la disposición a ser curioso, franco, flexible y educable. Cualquiera que sea el título o el puesto que tengamos, en otras palabras, no necesitamos ser siempre los que controlamos la situación. En las conversaciones no nos dedicamos a dominar
las impresiones para cubrir nuestras debilidades y con la esperanza de que la gente piense que somos alguien importante. Tampoco limitamos la clase de personas de las cuales podemos aprender o que nos pueden guiar. Tomamos la decisión de practicar la humildad y el servicio a los demás, estando realmente con aquellos que tienden a quedar marginados por la cultura en general, los que no son atractivos, los que no son estratégicos para la sociedad, los ancianos, los mental o físicamente minusválidos, los presos, los maltratados, los pobres. Nos unimos a Jesús para sentirnos impresionados por la gente que el mundo considera nada impresionante y nos maravillamos. Como el apóstol Pablo, tenemos que interiorizar cómo la cruz de Cristo ha hecho morir ese viejo mundo de distinciones, divisiones y jerarquías. Como Pablo lo dice muy bien en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Y como consecuencia, de ahora en adelante, nos consideramos no consideramos a nadie según criterios solamente humanos, como el mismo Pablo lo dice en 2 Corintios 5:16. Cuando seguimos al Jesús crucificado, cambiamos nuestro enfoque de nuestro grandioso plan para Dios a la obra en gran parte escondida de realizar obras de servicio a favor de los demás. Con el fin de lograrlo, pues debemos hacernos estas dos preguntas. Número uno, ¿cuándo mis planes y aspiraciones son legítimamente para la gloria de Dios? ¿Y cuándo cruzan el límite hacia mi propio anhelo de grandeza? Número dos, ¿cuáles oportunidades ha puesto Dios delante de mí para que sea humilde con los humildes y pequeño con los pequeños? La primera pregunta nos hace reducir nuestra velocidad, a fin de asegurarnos de que no estamos haciendo planes sin contar con Dios, o que no nos estamos rebelando contra los límites que Él, ha establecido. Y la segunda pregunta me recuerda que es de total importancia que esté con los de abajo, con los pobres y los que el mundo ignora, porque a través de ellos es como me encuentro con Jesús. El barómetro de medición cuando Jesús venga con sus ángeles y juzgue a todas las naciones, no lo dice muy claro. En Mateo 25, del 31 al 46, visitar al huérfano, visitar a los enfermos, a los que no tienen que comer, que vestir, al que está preso. Esa definición diferente de la grandeza dada por Jesús nos lleva al tercer aspecto básico de reformularnos lo que es en realidad el discipulado de Él para nosotros, sus discípulos, y rechazar el éxito según el mundo. El tercer punto es precisamente ese, ser exitoso frente a rechazar el exitismo. ¿Qué es el exitismo? Es el afán desmedido de querer alcanzar el éxito según los estándares del mundo. Y quiero preguntar, ¿quién no quiere ser un triunfador? Admiramos y respetamos a la gente que triunfa. Les prestamos una atención especial. Tener éxito podría muy bien ser la religión, entre comillas, más universal del mundo, una llamada exitismo. Y por esa razón, perdón, perdonen, por esa razón necesitamos ver ese exitismo como lo que realmente es, una fe falsificada que tiene el poder de separarnos de Jesús. Recuerda que vivimos dentro de una cultura más amplia, la cual cree que lo más grande es siempre lo mejor. Mayores ganancias, mayor influencia, mayor impacto, y la iglesia cree más o menos lo mismo. Medimos el éxito por los números, y la meta siempre es lo más grande.
Si nuestros números van en aumento, nos sentimos satisfechos y consideramos que nuestros esfuerzos han tenido éxito. Y si no es así, nos sentimos abatidos y consideramos que nuestros esfuerzos han fracasado. Y es por esto que resulta esencial que definamos el éxito de la manera correcta. De acuerdo con Jesús, el éxito consiste en convertirnos en la persona que Dios nos ha llamado a ser y en hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer a su manera y de acuerdo con su programa. Y esto es tan importante que te voy a decir que repitas estas palabras una vez más y lentamente. El éxito consiste en convertirnos en la persona que Dios nos ha llamado a ser y en hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer a su manera y de acuerdo con su programa. El apóstol Pedro llegó dando tumbos, dirigido por Jesús, paso a paso, hasta un rechazo del éxito mundano. Y como la mayoría de los líderes, Pedro quería cambiar el mundo por medio de Jesús. Sin embargo, la cultura del exitismo estaba tan profundamente arraigada en él que se resistía a Jesús en todo momento. Sencillamente, Pedro no podía reconciliar su manera de comprender el éxito con la crucifixión, con los fracasos, los rechazos y las derrotas, con las semillas de mostaza y unos cuantos panes y peces. A pesar de los 3 años que estuvo con Jesús, se mantuvo tan afectado por el exitismo que cuando arrestaron a Jesús pudo justificar el hecho de recurrir a la violencia para protegerlo. Con el éxito como valor supremo, no lo pensó 2 veces. Sacó una espada y le cortó una oreja al siervo del sumo sacerdote en Mateo 26:51. Y nosotros no somos diferentes al apóstol Pedro. Nuestro exitismo nos impulsa a tomar decisiones mal orientadas y a tratar a las personas de formas que son contrarias a lo que hay en el corazón de Jesús. Al menos el 90% de los pastores y líderes con los que he hablado, tanto jóvenes como de más edad, experimentan una irónica consecuencia del exitismo. Se sienten fracasados, consideran que han hecho menos de lo que deberían y piensan que son unos representantes muy pobres de Jesús. Conozco demasiado bien ese dolor que no cesa de estar carcomiendo el alma junto con un peso aplastante. En nuestros primeros años de pastores, mi esposa y yo, hasta que no tomamos el camino del discipulado emocionalmente sano, ese dolor no desapareció y aquel gran peso no comenzó a disminuir. Ahora, lo que hace que esto sea tan desafiante cuando comenzamos a servir y dirigir es que nuestra relación con Dios se une tanto a nuestra labor para Dios que las dos cosas se vuelven casi indistinguibles. Cuando lo que somos, nuestra identidad como hijas o hijos de Dios, se vuelve inseparable de nuestro papel de líderes, nos volvemos especialmente vulnerables ante una de las tentaciones más sutiles y traicioneras del maligno: equiparar lo que valemos con nuestro éxito en el ministerio y el liderazgo. Y pocos de nosotros nos damos cuenta de que la tentación final que Satanás le ofreció a Jesús en el desierto giraba alrededor del éxito. En Mateo 4, del 8 al 9, Satanás le ofreció un éxito inmediato en su misión de salvar al mundo. Toda persona en el mundo se inclinaría ante él, reconociéndolo como Salvador, y esto lo lograría sin la agonía de la cruz. Así Jesús podría eliminar todo lo que sabía que le vendría, un camino descendente hacia el fracaso y la derrota. Todo lo que tenía que hacer era violar el don de los límites
fijados por el Padre. Aceptar el don de los límites de Dios es algo tan importante que lo hablaremos también más adelante, a más profundidad. Ahora, si Jesús hubiera caído ante esa tentación, él habría podido tener éxito en cuanto a hacer la obra de su ministerio, pero habría fracasado por completo según la definición de Dios del éxito. No hubiera hecho la obra de Dios a la manera de Dios y de acuerdo con el programa de Dios. Y a veces haremos absolutamente todo a fin de evitar que nuestro trabajo fracase. Pero en el momento en que hacemos absolutamente todo a fin de evitar que nuestro trabajo para Dios fracase, hemos hecho que nuestro trabajo se convierta en Dios. Y tal vez sin darnos cuenta, hemos adorado a Satanás. Uy, eso está profundo. Por esta razón debemos descubrir y rechazar ese exitismo que tanto impregna, contamina hoy a nuestras iglesias y nos lleva con tanta frecuencia a comprometer nuestra integridad. ¿Cuántos ah, supuestamente líderes, entre comillas, no hay que ya se sienten autosuficientes? Es más, ya ni se congregan, ya se creen que ellos pueden caminar solos. Recuerda que no todas las oportunidades de expandir la obra de Dios son realmente invitaciones que vienen de Dios. Esta batalla insana por lograr el éxito mundano nos lleva también a ser más resistentes aún a otro componente esencial del discipulado de Jesús, la forma única en que debemos ver el sufrimiento y el fracaso. Y es el cuarto punto, evitar el sufrimiento y el fracaso frente a abrazar el sufrimiento y el fracaso. Las iglesias de hoy están inmersas en la cultura occidental y tienen mucho en común con la iglesia de Corinto en el primer siglo. Siendo la ciudad más rica de Grecia, Corinto, y una de las mayores del Imperio Romano, Corinto era como las ciudades de, vamos a compararla con Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, en el mundo antiguo. De todo el mundo acudían personas a Corinto para triunfar ahí. La iglesia estaba llena de celo, era brillante y bien dotada, pero también enfrentaba una amplia variedad de problemas, de divisiones, de arrogancia, de orgullo, malos tratos a los miembros más débiles, adaptaciones peligrosas a la cultura y unas ideas confusas sobre la sexualidad, tanto de los solteros como de los casados. Y cuando Pablo comienza a responder a sus preguntas y problemas, les recuerda en 1 Corintios 2:2, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Por eso el título de hoy, abraza al Jesús crucificado, no al modernizado. Ese es el lente a través del cual Pablo veía al liderazgo, las relaciones, el discernimiento y la iglesia. Por ejemplo, él se negaba a presumir de las visiones y revelaciones que recibía de Dios como una fuente de su autoridad. A los que ponían en duda su liderazgo, le señalaba sus debilidades. A otra iglesia le escribió en Gálatas 6:14, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y tal como nos sucede a nosotros hoy, los corintios olvidaban que habían sido llamados a una vida que revelara la gloria de Cristo en la debilidad y el sufrimiento, no en el escape o la negación de las dolorosas realidades que los rodeaban. La cruz
Era un escándalo para ellos y sigue siendo un escándalo hoy para nosotros. En la vida religiosa de hoy, nuestro capital consiste en el pensamiento positivo, el éxito, la prosperidad, junto con su socio, la evasión, el bloqueo de todas las cosas difíciles y dolorosas. Y esto es exactamente lo opuesto a una manera de vivir en la cual el poder de Dios se revela en la debilidad. Ahora, escucha esta pregunta. ¿Qué significa para nosotros abrazar el camino de Dios de la debilidad? Bueno, esto significa, por ejemplo, número uno, que estoy dispuesto a parecer un necio, incluso alguien que está fracasado, y puedo esperar en Dios en lugar de manipular a las personas y hacer planes para el crecimiento numérico en mi ministerio. Número dos, estoy dispuesto a ser un verdadero pacificador, siguiendo el modelo de Jesús y enfrentarme a los conflictos en lugar de barrerlos y esconderlos debajo de la alfombra, aunque el ministerio se vea peor, al menos a corto plazo. Número tres, estoy dispuesto a limitar mis planes y actividades para no escatimar en mi propio cuidado, mis relaciones con las personas más allegadas a mí. Me niego a fingir hasta que lo consiga. Número cuatro, estoy dispuesto a tomarme un tiempo para lamentar las pérdidas que se produzcan a mi alrededor y confiar en que Dios me va a revelar los tesoros que tiene para mí en ellas, además de tomarme el tiempo necesario para estar presente en medio de la gente como lo estaba Jesús, y aunque eso les haga parecer a los que me rodean que soy débil. Y número cinco, estoy dispuesto a ser honrado acerca de lo que está sucediendo en el ministerio y no a exagerar, aunque eso limite el entusiasmo de la gente para contribuir con sus finanzas. Ahora, es de maravillarnos que Jesús no cesara de recordarles a los 12 una y otra vez que el camino de la salvación de Dios es lento y pequeño como una semilla de mostaza, a fin de demostrar que el poder siempre es de Dios y no de nosotros. Imaginemos que Pedro no hubiera sido quebrantado por sus humillantes fracasos, sino que estuviera guiando a la iglesia después del Pentecostés desde una actitud de soberbia, considerándose intocable, como muchos hoy en día. Imaginémonos que Pablo, con todos sus dones, su energía y su intelecto, no hubiera tenido una espina en su cuerpo, un aguijón que no podía eliminar ni hacer desaparecer con la oración. Imaginemos que Moisés no hubiera pasado 40 años en el desierto, en el Madián, después de asesinar al egipcio, o no hubiera experimentado las humillaciones de las acusaciones injustas y las rebeliones contra su autoridad durante sus 40 años en el desierto. El sufrimiento y el fracaso siempre han sido los medios que Dios ha utilizado para transformarnos de voluntariosos a dispuestos, de nadar contra la corriente del amor divino, a flotar corriente abajo, confiando en que Él cuida de nosotros. Y esa es también su forma primaria de enseñarnos a ser pacientes. El mayor milagro de Jesús fue su resurrección. Escúchalo muy bien. Pero el segundo en importancia fue algo que Él no hizo. Jesús fue nuestro modelo de paciencia cuando se negó a usar su poder para descender de la cruz. La tentación le llegaba con los insultos que le lanzaban los que pasaban por ahí. Sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Mateo 27:40. Y es lo mismo que Satanás quiere que tú y yo hagamos, que no tomes tu cruz como Jesús dijo en Lucas 9:23 diariamente y lo sigas.
que sigamos a un Cristo, a un Jesús sin cruz, que no abracemos la cruz. Sin embargo, aquello que parecía un descomunal fracaso para Jesús resultó ser en una gran victoria. El peor momento de la historia se convirtió en el momento más grande. Y así son las cosas para nosotros si somos pacientes. Jesús podía haber escogido entre dejar la cruz o permanecer en ella. Y nosotros nos enfrentamos a esa misma elección cada día, cada vez que nos hallamos en situaciones en las cuales todo en nosotros quisiera que nos salváramos a nosotros mismos. ¿Cómo sería que nos salváramos a nosotros mismos, que descendiéramos de la cruz? En mi propia vida, desciendo de la cruz cuando no quiero dar la impresión de ser un fracasado, cuando lanzo iniciativas motivado por la impaciencia, cuando tomo decisiones a la ligera sin dedicar el tiempo para buscar un consejo sabio y trabajo en exceso, frenéticamente, por temor a que el ministerio caiga en decadencia o se estanque. Ahora pregúntate a ti mismo, escucha muy bien esto, escucha muy bien esto. ¿De qué manera tratas de evitar el sufrimiento y el fracaso que Jesús podría estarte poniendo delante? ¿Ante quiénes tienes más temor de quedar como un tonto? Y di sus nombres, anótalos. Y descansa seguro de que Dios te quiere mostrar que tus peores momentos de fracaso y derrota pueden convertirte realmente en tus más grandes momentos de éxito en términos de la obra transformadora de Dios en ti y por medio de ti. Al pedirte que hagas los cambios necesarios para seguir al Jesús crucificado, no al modernizado, al del mundo, no te estoy pidiendo que añadas un punto más a tu ya repleta agenda de trabajo. Lo que te estoy pidiendo es que hagas un giro en sentido contrario y reorganices tu vida alrededor de una manera totalmente nueva de servir y guiar para Jesús. Y esto constituye ni más ni menos que un acto de rebelión innovador y que desafía la cultura, el cual va contra gran parte del cristianismo moderno. Por eso da tus primeros pasos para seguir al Jesús crucificado y abrazar la cruz. Y en estos momentos puedes estarte preguntando, entonces, pastor, ¿quiere que yo rechace la popularidad y abrace el sufrimiento y el fracaso? Sonará bien cuando se predica, pero tiene que estar bromeando. ¿Cómo es posible vivir con esa libertad? Bueno, vivir de esa manera no solo es posible, sino que es aquello para lo cual fuiste creado. Y hay tres prácticas esenciales y bíblicas que puedes usar para comenzar tu jornada. Relajarte en Jesús, desprendernos de todo por Jesús y escuchar a Jesús. Y eso lo veremos el día de mañana. Te quiero dejar con la incógnita. ¿Mm? Pero vamos a orar. Y que hoy entendamos realmente lo que significa abrazar al Jesús crucificado, no al modernizado. A seguir al Cristo crucificado, al no vanagloriarnos de nada, sino solamente de Cristo crucificado. El hablar de la cruz significa morir al yo, morir a todo. Por eso Pablo lo dice muy claro en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ni a mis sueños, mis anhelos, mis deseos, sino a los del Señor. Los del Señor y a su buena voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Estos días que estamos enfrentando como matrimonio, Isabel y yo, con nuestras hijas, nuestra familia, no es fácil, no es fácil. El Evangelio es eso, el Evangelio es cruz.
Y si no aprendemos a morir al yo, a sacrificar en el altar del sacrificio, como lo hizo Abraham a nuestros Isaac, siempre amaremos más lo que Dios pueda darnos que lo que nosotros le podamos dar. Esto es solo para entendidos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas el verdadero camino. Y el verdadero camino es el de la cruz. Pablo decía, yo no predico nada más que a Cristo y a este crucificado. La cruz significa morir al yo, morir al yo pienso, al yo siento y al yo quiero. Y es tomarla diariamente. Tú no lo muestras. El que no toma su cruz diariamente y te sigue no puede ser tu discípulo, porque significa morir. Abrazar la cruz significa seguirte a ti, seguir tu ejemplo. ¿Que duele? Claro que sí, es doloroso. En el mundo tendréis aflicción, tú lo dijiste muy claro, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Todos tendremos problemas, incluso algunos más que otros, pero la realidad es que cuando abrazamos la cruz, comparado al sufrimiento que tú padeciste, no es nada. Y comparado también a la gloria venidera, no es nada, porque esta leve tribulación nos lleva a anhelar un excelente peso de gloria, dice tu palabra, Señor. Y sabemos que tú lo cumplirás. Señor, que podamos hacerlo diariamente y que entendamos verdaderamente que no se trata de nosotros, no se trata de nuestra familia, no se trata de nuestros hijos, se trata de ti, de tu reino, porque tú tienes cuidado de todo y tú lo dices muy claramente en Mateo 10, 36 al 38. Debemos de entregar a nuestros Isaac, nuestro esposo, esposa, padre, madre, hijo, hija. Nadie puede ocupar el lugar que solamente tú puedes ocupar, el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.